12 actores que grababan escenas totalmente drogados, y los directores lo sabían. El cine de oro mexicano resplandecía con vestuarios elegantes, canciones memorables y personajes icónicos, pero también con actores bajo los efectos de sustancias frente a las cámaras, sin censura. Mientras el público vibraba en las butacas, en los sets sucedían cosas que hoy serían escandalosas. Artistas que llegaban con botellas en mano, otros que pedían su dosis creativa antes de actuar, y algunos que solo funcionaban con pastillas que nadie osaba mencionar. Los directores lo sabían, por supuesto, y lo permitían, porque si el actor entregaba magia, ¿quién preguntaba el precio? Hoy, en Cine de Oro Mexicano, rescatamos archivos prohibidos para revelar a las estrellas que filmaban bajo el influjo de drogas. Suscríbete si amas descubrir los secretos que el tiempo quiso enterrar, porque esta historia apenas despega. ¿Listos? Empecemos. Entre risas, humo y alucinaciones, Germán Valdés, el inigualable Tintán, fue el rey del pachuco, el genio de la comedia y el virtuoso del doble sentido. Su carisma era eléctrico, su ingenio prodigioso, pero también, según confesiones de sus colegas, uno de los actores más caóticos del cine de oro, cuya luz a menudo se nublaba por sus excesos. Tintán no solo bebía, el alcohol era su compañero, pero no el único. Fumaba marihuana durante los rodajes, a veces entre tomas, y en ocasiones aparecía en el set con una euforia desbordante, riendo sin motivo, olvidando diálogos o inventando otros que, milagrosamente, encajaban en su personaje delirante. Un técnico de sonido de los estudios Clasa, cuyo nombre se mantuvo en secreto, reveló en una entrevista clandestina: "Lo buscábamos por todo el estudio y lo encontrábamos en su camerino, con una neblina espesa filtrándose por la puerta. Al salir, ojos vidriosos y una sonrisa pícara decía: ahora entro en personaje, que ruede". El director, entre frustrado y fascinado, daba la orden y esperaba lo impredecible. En El Rey del Barrio hay una escena donde Tintán, con mirada perdida, se balancea y murmura frases en un inglés incoherente. La cámara lo captura y el público cree que es parte del guión. La cruda realidad: estaba intoxicado, luchando por mantenerse consciente, pero su talento era tan monstruoso que, incluso así, creaba momentos únicos, cargados de una energía falsa pero hipnótica. Todos lo sabían, pero el dinero callaba. Sobrio era un genio, drogado, un fenómeno, confesó un operador de cámara, entre asombro y preocupación. El verdadero infierno comenzó cuando la marihuana dejó de ser suficiente para Germán Valdés. En los años 60, su búsqueda de evasión lo arrastró hacia pastillas estimulantes para soportar las interminables jornadas, mezcladas de forma temeraria con alcohol. Las consecuencias fueron catastróficas: carcajadas descontroladas que mutaban en llanto convulso, movimientos torpes que rompían la sincronía de las coreografías, y momentos de total desconexión donde quedaba paralizado, ausente, mientras el reparto intentaba salvar la escena con desesperada improvisación. Y pese a todo, el público lo idolatraba, lo vitoreaba, lo proclamaba un maestro, ignorando que tras cada risotada yacía un hombre batallando por mantenerse consciente, por sostener un personaje que se desvanecía con cada dosis. Los directores, obsesionados con fechas de entrega y presupuestos, seguían rodando, alimentando su espiral de autodestrucción. Luis Aguilar encarnó la alegría, la virilidad y la fiesta en el cine de oro. Apodado El Gallo Giro por su estilo bravío, su voz resonante y su carácter indomable, siempre listo para el baile, el chiste o la pelea. Su sonrisa era instantánea, su ingenio rápido, su energía aparentemente infinita. Pero lo que el público desconocía y la industria prefería omitir era su ritual previo a cada rodaje: un trago de tequila, a veces dos, y una pastilla blanca que guardaba como talismán en un pañuelo de seda. Su secreto profesional. Un director de fotografía que colaboró con él en 5 películas confesó: Luis decía que esa pastilla era su chispa estelar, lo que le daba fuelle para las maratónicas jornadas. Pero a veces se le notaba demasiado acelerado, con una euforia artificial, o completamente perdido, con la mirada brumosa y los gestos desarticulados. Eran anfetaminas, comunes entre artistas de los 50 y 60, cuando los rodajes eran brutales y la presión asfixiante. El verdadero peligro era su cóctel con alcohol. Oscilaba entre euforias desbocadas y arranques de ira, paralizando al equipo.
Durante el rodaje de un western, en un acceso de furia, arrojó su pistola de utilería y gritó: «Basta de fingir, denme adrenalina real, no estas pantomimas». Todos lo sabían, técnicos, director, pero nadie intervenía. El cineasta de sus películas más célebres incluso lo defendía. Así es Luis, su energía no es artificial, es arte, es su proceso. Hasta que, en una escena nocturna crítica, el equipo detuvo el rodaje. Luis no podía enfocar la mirada, perseguía fantasmas en el aire, hablaba con sombras. La pastilla ya no era suficiente, la leyenda empezaba a resquebrajarse. El productor, alarmado, ordenó suspender la filmación, pero Luis, entre la soberbia y la angustia, exigió 5 minutos en su camerino. Al regresar, dejó a todos boquiabiertos. Interpretó una ranchera con voz cristalina y una sonrisa radiante, como si el incidente nunca hubiera ocurrido. Era el ídolo de las masas, el símbolo de la alegría desbordante, pero muchas de sus escenas memorables se construyeron sobre un cóctel letal de sustancias, alcohol y el silencio cómplice de una industria que lo consumía hasta el último alambre. Ramón Gay encarnó la elegancia y el misterio del cine de oro. Alto, de facciones perfectas y voz aterciopelada, hipnotizaba con solo aparecer en pantalla. Era el prototipo del hombre seguro, el seductor nato que hacía suspirar al público femenino, pero tras esa fachada impecable se escondía un secreto, un pánico paralizante ante las escenas de intimidad. No eran desnudos, inexistentes en la época, sino simples besos o caricias lo que lo aterrorizaban. Un director que trabajó con él en 3 filmes reveló años después: Ramón tenía un ritual. Antes de una escena romántica, pedía 10 minutos de absoluta soledad. Volvía más relajado, pero con un olor a alcohol mezclado con algo dulce y medicinal. Ese algo era, según un apuntador cercano, un brebaje de tranquilizantes diluidos en coñac o whisky, su valor líquido para vencer el miedo. Con los años, su dependencia creció. En una película clave, repitieron 5 veces un beso porque Ramón, sedado en exceso, no podía mantener los ojos abiertos. La actriz protestó, pero el director zanjó el asunto con una frase que se volvió leyenda en los sets: «Déjenlo hacer su ritual, sin eso no funciona». En los estudios empezaron a llamarlo el galán de los 10 minutos, entre burlas y lástima. Nadie hablaba abiertamente de su adicción, porque en pantalla seguía siendo perfecto. Pero la verdad era cruda. Ramón Gay no actuaba el amor, luchaba por no colapsar ante él. Arturo de Córdoba era el hombre de las pasiones oscuras en el cine, el intelectual atormentado, el amante celoso, el alma rota por culpas imaginarias. Lo irónico es que en muchas escenas no estaba fingiendo, su tormento era real. Fuera del set, Arturo era un enigma, reservado, meticuloso, obsesionado con el perfeccionismo, pero según confesiones de técnicos y asistentes cercanos, dependía de pequeñas dosis de morfina para desconectarse de la realidad y sumergirse en sus personajes. Un apuntador que colaboró con él en la célebre película de Buñuel reveló décadas después, cuando el temor al escándalo había pasado: siempre pedía 10 minutos de soledad antes de entrar a escena. Decía que necesitaba conectar con la oscuridad del personaje, pero todos sabíamos que era el momento en que se inyectaba. Ese era su ritual para alcanzar el delirio. Arturo no consumía cualquier sustancia, era metódico incluso en su adicción, solo usaba fórmulas preparadas por médicos privados que garantizaban precisión en los efectos. Una actriz que trabajó con él en los 50 y pidió anonimato confesó: cuando Arturo llegaba al set con la mirada nublada y los ojos vidriosos, sabíamos que entregaría una actuación electrizante, pero al día siguiente no recordaba nada, como si hubiera actuado en un trance. Durante el clímax emocional de un drama, el director exigió una entrega total. Arturo desapareció en su camerino y regresó 15 minutos después, temblando, con la voz quebrada y la mirada al borde del colapso. El resultado fue aclamado como una de sus mejores interpretaciones, pero un camarógrafo murmuró: «Eso no fue actuación, fue puro delirio, un hombre al límite». Nadie intervino. Con los años, su dependencia creció. En entrevistas, hablaba lento, perdía el hilo de sus pensamientos. Los medios lo atribuían a su profundidad intelectual, ignorando que su doloroso realismo en pantalla era literalmente químico, un sacrificio silencioso en el altar del arte.
Pedro Armendáriz personificó la fortaleza en el cine de oro, mirada severa, porte firme, virilidad inquebrantable. Era el revolucionario imbatible, el patriarca de hierro, pero tras esa imagen se escondía una verdad dolorosa. Padecía lesiones crónicas que lo atormentaban, y para soportar los rodajes dependía de barbitúricos y ansiolíticos. Un asistente de producción de Flor Silvestre recordó: antes de escenas exigentes, Pedro tomaba 2 pastillas, cerraba los ojos 10 minutos como meditando, y luego decía: ahora sí, ya no me duele nada, a trabajar. El público veía a un titán, el equipo a un hombre que usaba fármacos para convertir el dolor en arte. Pero ese "ya no me duele nada" era una mentira piadosa, una tregua química con su propio cuerpo. Con el tiempo, la dependencia se volvió crítica. Compañeros lo veían desorientado en el set, moviéndose con rigidez antinatural o arrastrando las palabras como si hablara bajo agua. Durante el rodaje de un drama histórico, en una escena clave, confundió los nombres de los personajes, llamando a su coprotagonista por el nombre de otra actriz, y requirió 5 tomas para una simple secuencia de caminar y saludar, incapaz de coordinar sus movimientos. El director, sabiendo la verdad, lo justificó ante el equipo: está en personaje, es la intensidad de su método, pero no era actuación, eran los barbitúricos nublando su mente y entorpeciendo su cuerpo. El momento más crudo llegó durante un western, en una escena ecuestre que demandaba precisión. Pedro se negó a ensayar, algo inaudito en él, y en la primera toma cayó estrepitosamente del caballo. No fue accidente, sus reflejos, anulados por los sedantes, lo traicionaron. Esa noche lo hospitalizaron, pero al amanecer regresó al set, medicado hasta los ojos y sin quejarse. Un vestuarista que lo acompañó murmuró: prefirió actuar drogado que admitir su debilidad. Para él, el retiro era peor que la muerte. Pedro Armendáriz fue un coloso de la pantalla, pero muchos de sus momentos más épicos se construyeron sobre cimientos de dolor crónico, orgullo férreo y pastillas que silenciaban tanto su agonía como su lucidez. Fernando Soto, el entrañable Mantequilla, era el alma de las comedias mexicanas. Sus expresiones caricaturescas, su voz quebradiza y su timing cómico perfecto lo hicieron indispensable. Pero tras décadas de ritmo implacable, filmaciones diurnas, shows nocturnos en cabarets, su cuerpo comenzó a colapsar. Para sobrevivir, como confesaron colegas, recurrió a sedantes recetados que controlaban sus temblores nerviosos y el insomnio, pero que mezclados con alcohol o fatiga extrema, lo sumían en un peligroso estado de desconexión. Un operador de cámara recordó con tristeza: filmábamos escenas sencillas de 3 minutos, y al verlas en el monitor, preguntaba con genuina perplejidad: ¿eso lo hice yo? ¿Cuándo fue? El punto de quiebre llegó durante una comedia ranchera, en una escena grupal en una cantina. Mantequilla, entre diálogos simples, comenzó a divagar con frases incoherentes. Luego cerró los ojos y se quedó dormido de pie, meciéndose levemente como un péndulo humano. El equipo contuvo la respiración. El director, en un acto de compasión, gritó: ¡corten!, y fingió un problema técnico para no humillarlo. Esa noche, según un utilero, lo encontraron llorando en su camerino. No sé qué me pasa, compadre. El sueño me gana, pero si duermo, no como. La industria lo necesitaba siempre despierto, siempre divertido, aunque su sonrisa fuera solo el rictus de un hombre exhausto. Mantequilla, el bufón que hizo reír a millones, se consumía en silencio, víctima de una máquina que no permitía parar. En medio de la toma, con la cámara rodando, se quedó paralizado, la mirada perdida en el vacío, repitiendo mecánicamente la misma línea 3 veces sin darse cuenta. El director, conteniendo la frustración, gritó: ¡corte! ¡Zrenia! Y él, desconcertado, murmuró: ¿ya empezamos? ¿Es mi turno? Los sedantes lo mantenían aparentemente tranquilo, pero también lo alienaban de la realidad, de la escena, incluso de sí mismo. Todos en el set notaban su lentitud, sus movimientos torpes, esa mirada vidriosa que parecía buscar algo que ya no estaba allí. Pero nadie decía nada. Era Mantequilla, el cómico amado, y mientras su nombre siguiera llenando salas, el show debía continuar.
Una actriz que trabajó con él en sus últimos años confesó con voz quebrada: era desgarrador, sabías que ya no era el mismo, pero se aferraba a cada escena como si fuera su último aliento. El público seguía riendo, pero esa chispa única, esa magia que lo definía, ya no venía de su alma, venía de un frasco de pastillas, y lo peor era saber que todos lo permitíamos, que éramos cómplices de su lenta despedida. Carlos López Moctezuma encarnó el mal en el cine de oro. Su mirada gélida, su voz cortante, su presencia intimidante, lo convirtieron en el antagonista por excelencia. Pero detrás de esa aura de crueldad calculada, se escondía un secreto sórdido, su método para interpretar la maldad. Incluía opiáceos y tranquilizantes potentes que, según él, le permitían acceder a abismos emocionales. Un asistente de dirección reveló: tenía una cajita de metal que guardaba como un tesoro. Decía que era medicina, pero la usaba antes de escenas violentas. Después, su mirada se volvía vacía, como si no hubiera nadie detrás. El momento más escalofriante ocurrió durante un melodrama. En una discusión, lastimó gravemente a un actor joven. Al gritar «¡Corte!», Carlos solo musitó: ¿así se ve real? No, así es como debe sentirse. Una actriz de reparto confesó años después: nunca supe si estaba actuando o si las drogas habían liberado algo oscuro dentro de él. Los directores lo dejaban ser, porque su interpretación era tan visceral que nadie quería interrumpir ese trance macabro. Carlos no fingía la maldad, la vivía, alimentada por sustancias que lo sumían en un abismo del que, al final, ya no pudo escapar. Si este recorrido por los secretos más oscuros del cine de oro te impactó, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Explora los demás videos del canal, donde seguimos destapando las historias que el tiempo quiso olvidar. Hasta la próxima entrega.